Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Se le llamó Primera Guerra Mundial o Gran Guerra porque fue el primer conflicto armado de grandes proporciones donde se tuvieron involucrados países de todo el mundo, de manera directa o indirecta. El 28 de junio de 1914, un terrorista serbio mató a Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría. El Imperio Austrohúngaro decidió bombardear Serbia. La guerra había iniciado y hasta ese momento no se sabía cuál sería su alcance y cuáles serían sus consecuencias. El zar y otros diplomáticos europeos intentaron pacificar la situación. Un tanto en los ejércitos Alemania y Rusia comenzaron a distribuir hombres y armamento por toda Europa. Muy pronto otras naciones se unieron formando dos grupos principales, el de aliados y el de potencias centrales. El de aliados estaba formado por Gran Bretaña, Francia, Italia, Rusia, Bélgica, Serbia y Estados Unidos, mientras las potencias centrales eran Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria. Al principio se creía que era una guerra breve y no trascendental, incluso gloriosa, y muchos jóvenes acudieron a inscribirse en los ejércitos y en las armadas. Miles de soldados y civiles murieron, mientras luchaban para obtener unos cuantos metros de territorio. Varias familias quedaron divididas. Gran herida cambió para siempre la historia europea y mundial. Frentes. El frente occidental se extendía desde el Canal de la Mancha hasta la frontera con Suiza. Mientras tanto, el frente oriental recorría la frontera de Rusia con Alemania y Austro-Hungría. Otros frentes menores se situaron en la frontera austroitaliana, en los Balcanes y los territorios coloniales, el Canal de Suecia y Siria. Fases. Se convirtió en una guerra larga, que pasó por 4 fases, originando una guerra de desgaste, desde la rapidez de los primeros ataques hasta la estabilización de los... Primera fase. Guerra de movimientos, 1914. Es el conjunto de operaciones que realizaron los alemanes para derrotar a Francia y una vez conseguido esto, acabar con Rusia. En el frente occidental, Alemania invadió Bélgica. Mientras tanto, en el frente oriental, Alemania se encaró con Rusia por haber ayudado a los franceses. Rusia fue derrotada. El fracaso de la guerra relámpago condujo a una estabilización de los frentes, abriendo paso a una nueva fase. Segunda fase, Guerra de Posiciones y Movimientos, 1915-1916, también conocida como Guerra de Trincheras, por la forma de defensa que se utilizó en este periodo. Esta guerra supuso un cambio en la estrategia y abrió paso a la ofensiva en los frentes estables que inmovilizó a los ejércitos en trincheras. Cuando la ofensiva fracasó, los alemanes adoptaron una estrategia defensiva y se atrincheraron para proteger sus posiciones y centrarse en el frente oriental. En el frente occidental se produjo una guerra de desgaste mediante ofensivas largas. Una de las batallas más importantes es la de Verdún, en la que los franceses detienen a los alemanes en el año de 1915. En el frente occidental se producen ofensivas alemanas que obligaron al ejército ruso a retroceder. Tercera fase, la crisis de 1917. En el frente occidental, el hecho clave de esta fase de la guerra es la entrada de Estados Unidos junto a los aliados, motivado por la ofensiva submarina que había provocado el hundimiento de transatlánticos como el Lusitania y los intereses económicos que mantenían con los aliados. Este hecho supuso el reforzamiento económico, humano y militar. También se produce la entrada de Grecia al bando aliado, aunque en este periodo también está caracterizado por el cansancio y las crisis. En Italia, Francia y Reino Unido se producen huelgas y la difusión de actividades pacíficas. El frente oriental desaparece. El triunfo de la revolución socialista en la Revolución de Febrero de 1917 en Rusia precipita su salida. Se produce la firma del armisticio y en 1918 de la paz. Última y cuarta fase, las grandes ofensivas finales, 1918. La incorporación de Estados Unidos en la guerra fue una sorpresa para los dos bandos. Los alemanes, a pesar de haber hundido varios de sus barcos, no creían que entraran en guerra. Aún así, su intervención supuso recursos humanos y materiales. El 11 de noviembre de 1918,
Delegados alemanes y representantes del comando aliado firmaron el armisticio. Este puso fin a la Primera Guerra Mundial.